En esta entrega vamos a tener nuestro primer contacto con las colisiones en dos dimensiones. Veremos que en Unity eso implica dos componentes distintos. Por una parte tendremos los colliders, las formas de colisión, pero además para que dos objetos choquen, al menos uno de ellos tendrá que tener un rigid body, un cuerpo rígido. Vamos a ver qué es todo eso. Vamos a probarlo con nuestra nave. Ya sabes, selecciono una vez, me acerco a la escena y pulso la F, o bien hago doble clic en el objeto que quiera enmarcar y centrar. En mi caso la nave. E insisto, habrá que añadir dos componentes. Usaremos el botón de Add Component para añadir dos cosas. Una será el collider, que es la forma de colisión. Empezaremos por los box colliders, los colisionadores rectangulares, que serán los más sencillos de ajustar y de entender. Pero el problema es que para que dos objetos colisionen, no basta con que cada uno tenga un collider. Además, uno de ellos tendrá que tener un cuerpo rígido, un rigid body. Digo que quiero añadir un componente y empiezo a teclear rigid. Y verás que tenemos rigid body y rigid body 2D. Detalle importante, estamos en 2D. Tendrá que ser todo el que termina con 2D. Si elegimos un rigid body a secas, no se comportará como esperamos. Parecerá que no hemos añadido nada. En nuestro caso añadimos un rigid body 2D y vemos que aparece un apartado nuevo en el inspector. A partir de ahora, ese cuerpo tiene masa. A ese cuerpo le afectarán, por ejemplo, las fuerzas, como la gravedad. Y de ahí viene el primer problema. Vamos a poner el juego en marcha y verás que lo que ocurre es que nuestra nave, como ahora le afecta la gravedad, se caerá. Centro todo el fondo, lanzo el juego y la nave se cae, desaparece de la pantalla. Insisto, porque la gravedad la afecta. Habrá dos formas de solucionar eso. Una primera forma será decir que el tipo de cuerpo que queremos no es dinámico. Un cuerpo dinámico será aquel al que le afectan las fuerzas, como por ejemplo la gravedad. También tenemos cuerpos cinemáticos que no les afectan las fuerzas y cuerpos estáticos, para los que deban permanecer totalmente quietos. Por ejemplo, casillas de un juego de plataformas podrían ser estáticas. Esta primera alternativa, la de hacer que sea cinemático, sería razonable. Pero me interesa también que conozcas una más, que es que si el cuerpo es dinámico, uno de los detalles que podemos cambiar es la escala de la gravedad. Verás que aparece Gravity Scale y nos propone un valor de 1. Desde los detalles del proyecto, lo veremos más adelante, yo podría ajustar cuánto quiero que sea la gravedad para todos los elementos. Pero si quiero que solo a uno o dos o tres les afecte de forma distinta, puedo aumentar o disminuir su gravedad. En este caso lo que haríamos es decir que la gravedad quiero que sea 0 para este objeto. Y a partir de entonces le afectarán las fuerzas, comprobará colisiones con los demás, pero la gravedad como tal no lo moverá hacia abajo. El segundo paso que vamos a introducir en esta entrega es añadir ese collider. El primer paso será igual que antes, voy a añadir componentes y busco la palabra collider. Verás nuevamente que hay muchos. Nos interesan los de 2D y en principio el más sencillo es el box collider, que será para colisiones rectangulares. Digo que quiero un box collider 2D y verás que en mi nave ha aparecido un recuadro alrededor. Vamos a centrarla y tenemos un recuadro verde. Ese es el tamaño del collider. Si yo activo o desactivo el collider, se ve o deja de verse ese recuadro verde. ¿Qué cambio va a suponer esto en el juego ahora? Pues que si yo a los enemigos les añado también un collider, ahora sí chocarán entre ellos. Los enemigos se basan en un prefab, entonces ya sabes, en estos casos lo ideal sería primero ir al prefab, seleccionarlo y probar a hacerlo desde aquí. Si no nos permite, entonces ya lo hacemos sobre un enemigo concreto, sobre este por ejemplo, y aplicamos los cambios a todos los demás. Vamos a intentar con el prefab, lo seleccionamos, nos aparece Add Component, añadimos un Box Collider 2D, y ahora todos ellos tienen su propio collider. Vamos a hacer un poco menos de zoom para que los veas todos.
y cada vez que hago clic en uno de ellos, se muestra su collider porque lo he añadido al prefab, con lo cual es un cambio que nuevamente ha afectado a todos. Un detalle adicional es cómo queremos que se comporten las colisiones. En mi enemigo me aparece marcado isTrigger. Vuelvo al prefab, compruebo su collider, aparece isTrigger. Ese isTrigger quiere decir que va a lanzar un evento que yo podré interceptar. Si quito ese isTrigger, vamos a comprobar si en la nave está también. En la nave no está, perfecto. Vas a ver lo que ocurre. Lanzamos el juego y si acerco mi nave a los enemigos, la empujan. Porque si no están activados como trigger, si no quiero que salte ese evento que me avise para que yo lo gestione desde mi programa, esos cuerpos van a chocar físicamente entre ellos. Se van a empujar los unos a los otros. Ese será el comportamiento deseable en otros juegos, pero no en el nuestro. Verás que en la nave que sí que tiene un rigid body, ese collider no lo ha puesto como trigger, ha dado por sentado que si queremos un cuerpo rígido es porque queremos que haya interacciones. En cambio, en los enemigos sí que lo había marcado como trigger, porque no tiene un rigid body, ha dado por sentado que queremos analizar qué ocurre en vez de permitir que se golpeen de forma física. ¿Qué es lo que haremos en un caso general? Marcar como trigger los elementos que nos interesen. En mi caso podría ser tanto la nave como el enemigo, y veremos que ahora ya se cruzan, pero no se golpean físicamente, no descolocan el uno al otro, sino que hay un aviso que yo podré analizar desde mi código. Vuelvo a mover mi nave y ahora pasan junto a ella sin golpearla. Pero yo ahora puedo ir al script de mi nave y decirle quiero que analices cuando haya una colisión. Vamos a hacerlo. Voy a scripts, abro el de la nave. En el script de mi nave yo ahora podré añadir un método nuevo, que sería un void onTrigger. Y ya me aparece por aquí, tengo un onTriggerEnter y un onTriggerEnter 2D. Me interesa el onTriggerEnter 2D, es decir, cuando ese avisador de colisiones detecte que comienza una colisión, y en concreto una colisión en 2 dimensiones. Puedo saber con qué objeto ha chocado o con qué otro collider, pero eso lo haremos más adelante. De momento quiero que simplemente veamos si realmente choca o no. Para comprobarlo podemos hacer un debug.log para que nos aparezca algo escrito en consola. Y podríamos poner algo como ¡pum! Ahora cuando un enemigo toque nuestra nave, debería saltar el evento que hace que este trigger se ponga en marcha, el que llama a esta función, y que hará que se escriba ¡pum! En la parte inferior. Guardamos cambios, volvemos a Unity, nos aseguramos de que ya aparece aquí abajo el onTriggerEnter 2D, y entonces ahora si lanzo mi juego, vamos a centrar todo el fondo, voy a poner aquí la consola y en la consola debería aparecer ese pum de que han chocado. Acerco mi nave hacia acá y han aparecido 3 pum distintos porque 3 de los enemigos han chocado con mi nave. Pues esa será la forma de comprobar colisiones, solo que dentro de poco no simplemente escribimos un texto, lo que haremos es ver quién ha chocado conmigo y actuar de una forma o de otra según lo que haya ocurrido.